¿Qué tal amigos de Método Colapinto? Bienvenidos a un nuevo video, realmente es un placer recibirlos en este nuevo segmento para hablar un poco de Fórmula 1, de lo que va a pasar este fin de semana, porque se va a llevar adelante el segundo gran premio de este calendario tan extenso que tiene 24 fechas para de alguna u otra forma disfrutar justamente para todos los fierreros. Y con respecto a este fin de semana habrá mucha actividad, y por lo que va a suceder con respecto a la ubicación geográfica donde estamos ubicados aquí en la República Argentina, otra vez vamos a tener que volver a madrugar para ver justamente la carrera final. Pero este fin de semana va a ser seguramente especial, no solamente para las demás escuderías, para los hinchas de cada uno de los respectivos equipos que componen la Fórmula 1, sino también para Franco Colapinto, que seguirá muy de cerca qué sucede con sus dos compañeros, más allá de lo que pueda pasar con Gasly, seguramente mucho más con Doha, porque tendrá un fin de semana intenso, complicado, mucho más sabiendo de lo que ha pasado en este gran premio inicial. Hablamos justamente de Australia, en donde tuvo un momento complicado Doha en un fin de semana casi para el olvido, porque no le salieron bien las cosas, abandonó y no pudo continuar. Pero seguimos con el video. Recuerden, mi nombre es Germán Ramírez y como siempre les decimos, no se olviden de suscribirse a Método Laboratorio. Se pone en marcha el segundo gran premio de la Fórmula 1, esta segunda fecha que tendrá un circuito un tanto más complicado con respecto a lo que hemos visto en Australia. Si bien es verdad que no tenemos tan cerca o no hay tanta peligrosidad con respecto a los muros de contención, que están realmente muy cerca a donde están justamente los autos, tienen un poco más de espacio. Aquí seguramente veremos un poco de leca, un poco de grava, pero no deja de ser un circuito técnico complicado que tiene algunos sectores en donde seguramente sufrirá mucho, particularmente el neumático del lateral izquierdo, neumático delantero, en algún tramo allí entre la curva 3 y 4, que es bastante complicada, un sector en donde realmente es muy difícil y tiene que hacer una buena maniobra el piloto para poder salir obviamente con la potencia necesaria para no perder el ritmo justamente de competencia. Pero tengamos en cuenta que es un circuito que tiene 16 curvas, tiene dos sectores donde se va a poder aplicar el DRS y algunos sectores donde seguramente se pueda sobrepasar los 230 km por hora. Es un circuito que se construyó en el 2004, que de hecho el récord de vuelta lo tiene justamente Michael Schumacher. Desde ese año realmente no se ha podido bajar esa referencia, que más o menos está en el minuto 32 aproximadamente, una buena referencia que tiene el piloto alemán y que desde ese entonces no se ha podido bajar. Tengamos en cuenta que el año anterior, cuando se llevó adelante el Gran Premio de China, el ganador ahí fue ni más ni menos que Max Verstappen. Segunda colocación fue Norris y su compañero de equipo Checo Pérez, que este año obviamente no es protagonista y no forma parte de la parrilla, fueron los pilotos que lo acompañaron en este podio. Va a ser un fin de semana no tan simple probablemente para Red Bull, más que nada por lo que vimos en este Gran Premio de Australia, que realmente fue complicado, porque McLaren mostró ser probablemente el candidato o la escudería en principio a tratar de bajar, de dominar probablemente, porque ha hecho un buen laburo, porque realmente fue superlativo el rendimiento que pudo mostrar en una condición en donde realmente se vieron algunos errores que fueron un tanto groseros. Recordemos que en el Gran Premio de Australia hubo mucha precipitación, hubo mucho suelo mojado, bastantes complicaciones y hasta incluso algunos pilotos de los que realmente se esperaba que no se equivocaran. El caso de Sainz, un piloto que ya lleva varias temporadas en el lomo, y otro que es ni más ni menos que Fernando Alonso, que ha sido campeón del mundo en 2 oportunidades con Renault, que tiene más de 20 temporadas en el lomo. Tuvo una equivocación, tuvo que abandonar, no pudo continuar con la competencia, y así otros tantos. Y hablamos justamente dentro de los tantos, ni más ni menos que Dohan, de este jovencito del que aparentemente en su cabeza, lo dijo Flavio Briatore, que tiene un reloj en su cabeza, haciendo referencia a que cualquier error lo puede pagar caro y que dependiendo de las circunstancias y de los resultados que consiga o que obtenga el piloto australiano, puede devenir probablemente en alguna decisión que le dé mucho más protagonismo a uno de los tantos pilotos de reserva. Estamos hablando justamente de Franco Colapinto. Claro, allí entra el argentino y disfruta justamente cuando se menciona esta noticia. A ciencia cierta, todavía Dohan seguirá siendo el piloto que en parte va a representar al PIN con Gasly, seguirá siendo el piloto titular hasta que Briatore, hasta que el director de equipo, hasta que los sponsors y así todas las personas que en parte forman grupo y parte de esta escudería lo deseen y quieran seguir con Dohan siendo justamente el piloto que acompaña a Gasly. Por el momento no va a haber actividad con respecto a lo que pueda pasar con Colapinto, pero este fin de semana va a ser importantísimo para ver qué pasa con el joven australiano, que no pudo completar la competencia en el Gran Premio inicial en Australia, pero que en este segundo Gran Premio, en esta segunda fecha, tendrá probablemente su posibilidad para revalidar, para mejorar lo que mostró en esta fecha inicial y seguramente para tratar de no cometer ningún error, de tomar todos los apuntes necesarios para no cometer equivocaciones, mucho más sabiendo que hay una presión enorme en su ambiente con respecto a esta posibilidad de, ¿por qué no?, de que no continúe más siendo piloto de Alpine. Lamentablemente para los argentinos simplemente tendremos que conformarnos con verlo en el paddock o probablemente con alguna entrevista o simplemente cuando lo poncha la cámara en algún momento, en algún segmento de la transmisión a Colapinto, hablando con Briatore, hablando probablemente con algún mecánico, con algún ingeniero, porque no va a tener mucha más actividad este fin de semana, a no ser de que a Dohan o que a Gasly
le pase o le surja algo, y allí sí seguramente el piloto argentino tendrá la posibilidad de subirse al monoplaza, de ser protagonista este fin de semana, algo que entendemos será un poco más complicado. La pregunta del millón es: ¿qué pasará este fin de semana? ¿Seguirá siendo McLaren la escudería más fuerte, la escudería a batir en referencia a lo que vimos en esta primera competencia, o probablemente Ferrari mostrará todo lo que tiene con todo lo que ha trabajado, o probablemente Mercedes, que tuvo una buena primera carrera, que hizo un buen trabajo, ni más ni menos que con Kimi Antonelli, este jovencito que también es rookie, que forma parte de los tantos jóvenes debutantes que tiene esta edición o esta temporada número 75 de la Fórmula 1, pero simplemente son algunos puntos importantes, algunos detalles para tener en cuenta este fin de semana, que seguramente se irán a responder cuando se conozca la hora de la verdad, que ni más ni menos que será el día sábado, mejor dicho, madrugada del día domingo, porque a las 4 de la mañana, por lo menos horario aquí de la República Argentina, se celebrará el Gran Premio de China, y así conoceremos quién será el ganador de esta segunda fecha, que simplemente determinará cómo va a continuar este campeonato, que por lo menos hasta el Gran Premio de España, más o menos previsto para el mes de junio, fines de mayo y principios de junio, en donde habrá una pequeña modificación en el reglamento, y seguramente allí podremos ver un campeonato totalmente distinto. Por lo menos hasta ese entonces, seguramente, por lo poco que hemos visto, McLaren seguirá siendo la escudería que pica en punta, que parece ser la gran candidata para quedarse con todo este año. Habrá que ver si esto realmente se puede sostener y lo puede mantener. Lo cierto es que va a ser un fin de semana realmente muy ajetreado, sumado a que este fin de semana se llevará adelante la carrera sprint, una de las 6 que tiene prevista este calendario. Esta será la inicial, después habrá otras que se seguirán realizando en lo que resta del campeonato, pero tengamos en cuenta que este formato simplemente engrosa el puntaje y le sirve al piloto que pueda ganar, porque suma muchos más puntos para el campeonato. Tengamos en cuenta que primero se va a hacer el sprint y el piloto que gane sumará 8 puntos. De los pilotos que sigan y que completen justamente hasta el octavo puesto, seguirán sumando puntos 8, 7, 6, 5, así hasta llegar hasta la octava posición, puntos que serán de suma importancia con respecto a lo que pueda pasar con el campeonato, porque obviamente esto le va a sumar unidades a lo que resta de un campeonato que realmente está al rojo vivo. Si bien es verdad que recién inicia, queda mucho campeonato por desandar, contando esta van a quedar 22 fechas, realmente queda muchísimo todavía por desandar con respecto a la Fórmula 1, pero este fin de semana realmente va a ser muy importante para ver qué pasa con Ferrari, qué pasa con Mercedes, qué pasa con Red Bull, que parece estar prácticamente sufriendo y casi corriendo de atrás, por lo menos a McLaren, pero claro, tiene el as, ese comodín en el que siempre de alguna otra forma confía, que es ni más ni menos que Verstappen, que hizo todo lo posible para defenderse de todos los embates de los pilotos de McLaren, que marcaron un poco la referencia. Este fin de semana será importantísimo para comenzar a desentramar, a ver qué puede pasar, qué puede surgir en esta nueva temporada de la Fórmula 1, que tiene escuderías muy fuertes y otras tantas que hacen lo posible para desbancar justamente a la escudería que parece a priori y en principio ser una de las grandes candidatas para quedarse este año con absolutamente todo. Tengamos en cuenta que McLaren el año pasado se quedó con el premio de constructores, pero este año seguramente será tiempo para poder revalidar, por qué no, las esperanzas, mucho más con lo visto en esta primera fecha. Y como último, la pastilla y lo más importante, el postre prácticamente de este tramo final del video, es que se conoció en estas últimas horas un pequeño segmento, un pequeño fragmento de Colapinto grabándose en la introducción de la Fórmula 1. Esto simplemente disparó un montón de hipótesis, un montón de preguntas de si Colapinto puede saltar y ser el protagonista, ser probablemente el compañero de Gasly en Alpine para lo que resta de la temporada. Todavía no hay respuestas a ciencia cierta, no hay nada exacto, no se conoce mucho más, y es probable que, como le pasó a Colapinto, seguramente algún que otro piloto de reserva de otra escudería haya grabado una pequeña introducción. Claro, cuando vemos la presentación oficial, Colapinto no sale, pero sí sabemos que el argentino ya grabó su segmento para, por qué no, soñar, ojalá así sea, con los dedos cruzados, de poder verlo en lo que resta de la temporada. Queda muchísimo todavía por desandar, mucho más por analizar, pero recuerden que nosotros vamos a estar aquí con Método Colapinto, siguiendo de cerca todo lo que pase con el piloto argentino, con el piloto de Pilar. Mi nombre es Germán Ramírez, un placer y será hasta el próximo video.